Buenos días, queridos hermanos, amigos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor y con la gratitud a Dios que nos permite poder llegar con estos mensajitos que ilustran, que iluminan, que dan entendimiento a nuestra vida y a nuestro caminar, porque la Biblia está repleta de historias de personas en distintas épocas, en distintos tiempos, bajo distintos regímenes, etcétera, etcétera, expuestos a distintas cosas muy parecidas a las nuestras y personas al fin, ¿sí? Así que su bendita palabra que nos ilustra, que nos muestra, precisamente nos permite avisorar todo este tipo de situaciones y caminar advertidos, caminar confiados y sobre todo saber cómo caminar, tomados de la mano de Dios. Bueno, mucho me ha llamado a mí la atención siempre, no es de hoy esto, lo que había sucedido en la vida de Cristo Jesús desde que Él tuvo su nacimiento, su manifestación pública y su ministerio público, ¿no? Y cómo concluyó cumpliendo un plan redentor inentendido totalmente por los hombres, mucho más por los que no le seguían que por los que le seguimos. Sin embargo, luego vamos viendo el fruto de su sacrificio, de su redención, las vidas salvadas, nosotros mismos inmerecidos y teniendo el milagro de la salvación, teniendo esa esperanza de vida eterna junto a su presencia, ¿no es cierto? Y luego lo que pasó con las personas, ¿sí? Lo que sucedió con sus seguidores, con sus discípulos, con aquellos apóstoles, con aquellas personas que mantuvieron firme su fe a pesar de los temores, de los miedos, y lo que se desató en aquellas épocas en la región de Galilea y en Jerusalén de manera especial, en donde la historia nos dice, la palabra por supuesto nos dice, la historia corrobora lo que dice la palabra, que muchos fueron apresados, muchos fueron señalados, muchos fueron sentenciados a muerte, ya por los judíos y ya con el respaldo de la legislación romana. Uno de los primeros mártires encontramos ahí en el libro de los Hechos, que es Esteban, quien después de haber testificado de Cristo, después de haber ilustrado con un sendo discurso, pues fue apedreado y muerto. Y él vio la gloria de Dios antes de morir, antes de expirar. Vemos también en el relato bíblico que, por ejemplo, Jacobo, hermano de Juan, fue apresado y fue asesinado también. Muchos mártires hubieron en el cristianismo, en esas instancias en las que nosotros conocemos como la iglesia primitiva. Esta iglesia primitiva fue una iglesia que se fundó en medio del valor, en medio de la disposición, en medio del compromiso, sin considerar inclusive consecuencias, ¿sí? Vea, el solo hecho, por ejemplo, de que muchos hombres cristianos o que se habían convertido al camino, como se llamaba en esa época, tuvieron que ser esparcidos, tuvieron que huir de Jerusalén y dejar prácticamente en el abandono a sus mujeres y a sus hijos, ¿no? De ahí que vemos que la iglesia primitiva trató de aunar fuerzas, de aunar fondos, de poder dar, quienes más tenían daban más para poder sostener a las viudas, para poder sostener a los huérfanos, ¿no? Fueron apresados Pedro y Juan, o mejor dicho, detenidos Pedro y Juan por haber hecho un milagro en el nombre de Cristo Jesús, y fueron amedrentados y fueron castigados, y luego fue apresado Pedro. Él estaba en la lista de muertos que tenían que suceder en esas épocas, y gracias a Dios mandó Dios ángeles para abrir las puertas, o el mismo Pablo, una vez que se convierte, tuvo que padecer mucho en este sentido. Entonces, esa es una base, ¿sí?, que confirma y ratifica que la iglesia de Cristo es una iglesia verdadera, porque quizás, yo no sé si otras denominaciones, otras creencias, otras religiones hayan tenido una persecución, hayan tenido un quebranto, hayan tenido un propósito de parte de sus enemigos de exterminarles y se hayan mantenido firmes, ¿no? Porque claro, frente a la tribulación, frente a la adversidad, por causa o por una causa doctrinal o por una causa intangible en ese momento, ya el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos después de haber resucitado, que alguien se juegue el físico, que alguien esté dispuesto a entregar la vida, eso no sucede comúnmente, ¿no? Entonces, más bien el propósito que tuvo el enemigo, refiriéndome a Satanás, usando a
a todas las estructuras religiosas, gubernamentales, etcétera, etcétera, trataron de exterminarlo, ¿no? De hecho, Gamaliel, en un sabio consejo, ante la impotencia que tenían frente a estos hombres a quienes les seguían milagros y señales, ante esa impotencia, Gamaliel dice, a ver, un ratito, consideremos, ¿no? Dice, ya se levantó un tal Judas, un tal Teudas, en otros tiempos se levantaron, tuvieron sus seguidores, etcétera, etcétera, y muertos sus líderes, se acabó el problema. Dice, ahora ha muerto este líder y ellos siguen fervientes y el pueblo les acoge, el pueblo les respalda. Dice, ¿no será que podemos estar quizás luchando contra Dios? Dejemos, si es que es de Dios permanecerá y si no es de Dios pues terminará. Y eso no es que detuvo tampoco la ira y la furia en contra del naciente cristianismo, o mejor dicho, de la naciente iglesia de Cristo, porque luego fueron llamados cristianos posteriormente por vez primera, antes eran conocidos como los del camino. Ahora, toda esta persecución, este dolor, este quebranto, estas pruebas que pasaron por causa de Cristo y para cumplir el cometido de llevar el Evangelio, a nosotros hoy en día, nos debe hacer recapacitar. No es solo una heroica historia del cristianismo, no es solo eso, sino que nosotros vemos, por ejemplo, hoy en día en las iglesias, ¿no? Digo yo porque reviso en las redes sociales algunas iglesias, algunos comentarios, algunas prédicas, etcétera, etcétera, y veo, digo, si algo no se dice, si algo no se advierte, si algo no se propone hoy en día a la iglesia, es que estemos dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Eso no se dice, eso no se predica. No, ahora se dice que hay que ser millonario, que hay que prosperar, que hay que, bueno, en fin, hay un evangelio de prosperidad, hay otros evangelios light, hay otros evangelios en los que son permisivos, dan facilidades, pero no se habla del sufrimiento por causa de Cristo, ¿sí? No se habla de esta base de la verdadera iglesia cristiana, ¿sí? Ahora se habla, y ustedes pueden ver distintas religiones que inclusive se dicen cristianas, son una opulencia, son vanidades, son luchas por posición de destacarse, por ser cabezas, por ser líderes de tal o cual cosa, y no se habla de esto, de la iglesia de Cristo, que fue la que padeció, que sufrió. No es desconocido para quienes hemos revisado un poquito la historia universal, la abrupta arremetida que tuvo Nerón ahí por el año 70 de nuestra era para prácticamente tratar de exterminar al cristianismo, ¿no? A los seguidores de Jesucristo. Entonces, todo este tipo de cosas es parte de nuestra, o tiene que ser parte de nuestra esencia, ¿sí? Es decir, tener la capacidad de enfrentar dificultades por causa de Cristo, ¿sí? Y no dejarnos llevar por esas mentiras y engaños de otros evangelios en los que les dicen, no, la enfermedad no tiene nada que ver con nosotros, ni la pobreza, ni la dificultad, no, nosotros somos cristianos y Dios en la cruz del Calvario, con su Hijo Jesucristo, entregando su vida, nos dio prosperidad, sanidad, todo bien, no hay nada que temer, todo bien. Eso no es así, eso es una mentira, eso es un engaño. Permítame de leerle unos pocos versículos saltados uno de otro de las cartas o de una de las cartas en que se relata precisamente esto. Por un lado, el sufrimiento que ellos tenían y la exhortación que ellos hacían, quienes estaban viviendo ese sufrimiento, esa persecución, esa zozobra de que hoy salgo y no sé si vuelvo con vida, por causa de Cristo, quienes fueron protagonistas de esos sufrimientos, escriben en sus cartas, ¿no es cierto? Se relata en el libro de los Hechos y luego Pablo, Pedro, Juan advierten de mantenernos firmes a pesar de la adversidad, de la persecución, ¿no? Ahora no, ahora es más fácil esconderse, decir no soy cristiano o soy cristiano renovado, soy cristiano reformado y por lo tanto vivo la vida feliz y contento y la diferencia entre tú y yo es que yo creo en Dios y que me voy a ir al cielo y tú no crees y te vas a ir al infierno. No es así, ¿no? El cristiano debe saber lo que implica. Es verdad,
el mayor milagro, recibir la salvación de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús, que optamos por las bendiciones de Dios, claro que sí, pero también debemos saber que hay sufrimientos, que hay tristezas, que hay dolor, que hay quebranto, ¿sí? Y eso no nos hace menos cristianos, y peor aún, que se nos diga que si algo nos pasa es porque estamos mal, porque no estamos en el camino, y no es así. Pedro, en su primera carta, menciona así, voy a dar lectura del versículo 1 y 2, y luego me saltaré al versículo 12 en adelante, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2, y luego me saltaré al versículo 12, la palabra de Dios dice así, siempre con atención y con reverencia a su bendita palabra. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 12 en adelante dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y termina diciendo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Sí? Y luego dice, y si el justo con dificultad se salva, etcétera, etcétera. Creo que esos son suficientes de estos versículos para que nosotros podamos reflexionar sobre esta situación, que no nos dejemos llevar por esos mensajes motivadores, alentadores, que solo nos impulsan al crecimiento económico, a la superación del yo, que no hace otra cosa que abonar a nuestro ego, que no pensemos que ser cristianos es tener a un Dios que resuelve todos mis problemas, que nunca me va a pasar nada y que soy inmune al dolor, al quebranto y a la dificultad. Eso no es ser cristiano, ¿sí? No digo que uno tiene que procurar buscar el dolor, el quebranto, la adversidad. Tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la iglesia de Cristo en los inicios fue perseguida y en los postreros tiempos va a repetirse lo mismo, ¿sí? De hecho, se entiende bajo distintos criterios, pero creo que hay una unanimidad en saber que antes de la venida de Jesucristo por su iglesia, para el rapto, para ser captada la iglesia, para ser levantada la iglesia, va a tener un padecimiento, va a haber unas dificultades, va a haber conflictos, ¿no es cierto? A menos de que quienes siendo cristianos, ¿sí?, dobleguen en su fe y se rindan al bando contrario, en donde aparentemente y entre comillas podrá ser más fácil vivir. Así que aquí lo que nos dice es que si nosotros nos identificamos con Cristo, debemos saber esto, no debemos olvidar esto, mejor dicho, porque saber debemos conocerlo. Dice, si Jesucristo, versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Pedro, si Jesucristo padeció en la carne y a través de ese padecimiento eliminó el pecado, ¿sí?, nosotros también vamos a tener que vivir así, que para que el pecado se vaya eliminando de nosotros, todos esos pensamientos, esas actitudes, esas decisiones que mal tomamos, a veces se corrigen en medio del dolor. ¿Y por qué no decirlo del otro lado? Si nos llega un dolor a la vida, de manera personal o a través de un ser querido, ese dolor no puede pasar de largo. No podemos pedir, Señor, líbranos de esta situación, líbranos de esta dificultad, sácanos de esta angustia, de este quebranto que estamos viviendo, sin que cambiemos, sin que mejoremos, sin que aprendamos una lección. Porque esa es la idea, ¿no? O sea, que la adversidad, el dolor, el quebranto que viene, venga, pero
cause algo de provecho en nuestras vidas, como por ejemplo el ir eliminando el pecado. Dice, para que lo que resta del tiempo, resta de la vida, hasta cuando Cristo venga por su iglesia, no sigamos viviendo de esa manera equivocada, de esa manera errada, con esa perspectiva totalmente cegada, ¿no es cierto? Y luego me salté a propósito al versículo 2, en la que Pedro inclusive exhorta, no solo que da por hecho de que hay sufrimiento para quienes estamos en Cristo, por la persecución, por la burla, porque la gente no acepta, porque la gente a veces nos quiere poner el brazo para arrinconarnos, porque como no participamos de sus mundanalidades, entonces nos quieren hacer a un lado, etcétera, etcétera, porque obviamente, al parecer, ellos son mayoría, los pecadores, los fallidos, los que no creen en Dios, los que creen que la vida es para divertirse. Y la diversión es malgastar la vida y todo lo que la vida te da. Entonces, como nosotros no participamos de ese tipo de cosas, nosotros no estamos de acuerdo, no queremos vivir de la misma manera, somos muchas de las veces, o tenemos que sufrir muchas de las veces situaciones que perjudican a nuestras vidas, ¿no? Yo he sabido, yo he visto que hay mucha gente que por mantenerse en sus principios cristianos ha perdido trabajos, que muchas veces no ha tenido un ascenso en su trabajo y ascendió el pecador, el que acolitaba, la que se prestaba para la farra, la fiesta, la diversión malsana, etcétera, etcétera. Y el cristiano que trata de hacer las cosas de manera correcta, sabiendo que le agradamos a Dios con ese estilo de vida, muchas de las veces, hasta se quedan sin trabajo, hasta pierden una oportunidad, en fin, somos señalados, vituperados. Dice la palabra de Dios algo que aparentemente sería absurdo, que nosotros, si es que somos vituperados, si es que somos señalados, juzgados, si es que somos insultados por causa de Cristo, nos consideremos bienaventurados. Claro, eso para el mundo es una locura. ¿Qué nos va a decir el mundo en su ignorancia, en medio de las tinieblas en las que vive? Van a decir, o sea que a ti te gusta ser insultado, ser vituperado, te gusta quedarte sin trabajo, te gusta que quiebres económicamente, te gusta que se burlen de tus hijos. No me gusta eso. Pero si me toca vivir por causa de Cristo, me siento bien, porque es por causa de Cristo, ¿no es cierto? O sea, por mantener mis principios, mis valores, por mantenerme firme en el propósito que tengo de vivir dentro de la voluntad perfecta, santa, justa de Dios, ¿no es cierto? Hay que destacar algo también, que lo dice la palabra de Dios, pero es preferible sacarlo a flote, y dice, estos sufrimientos a los que nos vemos expuestos por causa de su nombre, por causa de Cristo, son los que nos hacen sentir bienaventurados. Son los que nos dicen, bueno, esto me ha pasado, pero yo sé que estoy haciendo bien y estoy en tus manos, Señor. Entonces a mí me da la seguridad, ¿sí? Cuando es por causa de Cristo, no cuando es por causa de decisiones mal tomadas, de actitudes equivocadas. Dice que no suframos por ser malhechores, por cometer delitos, por hacer cosas indebidas, ¿sí? Porque también he visto que sucede eso, ¿sí? Que mucha gente a veces tiene que afrontar unas consecuencias críticas, duras, dolorosas, que a veces uno siente impotencia en no saber qué decir, cómo orientar, pero que muchos de esos quebrantos, de esas dificultades son consecuencias de errores, de decisiones mal tomadas, de ligerezas en la vida, ¿no es cierto? Y esas personas que están pasando estas consecuencias de sus malas decisiones, a veces quieren asimilar y decir, Dios tiene un propósito en esta adversidad. No es así, perdóneme, ¿no es cierto? Dios tiene propósitos en la adversidad, en el dolor, en el quebranto, cuando estos vienen sin que nosotros los provoquemos, vienen sin que nosotros les procuremos, ¿sí? Vienen más bien por nuestra firmeza en Cristo, por hacer las cosas correctamente y por actuar de manera correcta. A lo mejor me viene de tal situación, ahí sí. Entonces es muy clara la palabra de Dios cuando nos dice que nosotros nos gocemos porque al enfrentar dificultades, por ser justos, por vivir dentro de los propósitos de Dios, que nos gocemos, dice, porque somos participantes de los padecimientos de Cristo, ¿sí? Y también seremos participantes de su gloria posterior, ¿no? Entonces, sí, yo sé que en la vida hay que esforzarse, hay que luchar, hay que pelearle en la vida, yo sé, así es, lo he recomendado, lo he dicho, lo he vivido, ¿sí?
para tratar de lograr, de salir adelante, de prosperar. Sí, no es que Dios dice que la humildad es pobreza, no, de ningún modo, más bien dice, la retribución, allá en el libro de Proverbios, la retribución a la humildad, ¿sí?, es riqueza, honra y vida. He entendido riqueza no como excesos, ni mucho menos, sino como un bienestar, ¿no? Cuando uno es humilde, sencillo. Pero a la humildad hay que añadirle honestidad, transparencia, integridad. Es decir, sí quiere Dios que prosperemos, sí quiere Dios que nos vaya bien, pero no podemos olvidar y decir, Dios quiere solo que prosperemos, solo que nos vaya bien, solo que nunca nos pase nada. Porque por causa de Cristo, por causa de nuestra firmeza en Cristo Jesús, por causa de vivir para agradarle, para adorarle al Señor, ¿sí?, es posible que tengamos que sufrir algunas adversidades, algunos problemas, algunas situaciones, ¿sí? Y si toca sufrir, pues toca sufrir. Eso es parte no solo de identificarnos con el padecimiento de Cristo, que en nuestra vida carnal, en nuestros deseos carnales, a lo mejor va matando el pecado también, como sugiere la palabra, sino que el sufrimiento nos identifica con Cristo, ¿sí? Yo me he permitido ponerle a esta pequeña prédica el título de Fieles seguidores de Cristo, ¿sí? Fieles seguidores de Cristo. Al seguirle a Cristo van a pasar dos cosas para ir concluyendo. Van a pasar cosas. Primero, que tenemos la plenitud, la satisfacción, la garantía, la seguridad que Dios nos da de que Él es nuestro Padre y que como Padre nos va a guiar para que nos vaya bien en la vida, ¿no es cierto? Esto no contradice otros textos de la misma palabra en los que nos habla, sí, ciertamente, de bendición, de prosperidad, de bienestar, de esa opción, esa posibilidad que tenemos, obviamente, en la soberanía de nuestro Dios, de que si somos enfermos podemos ser sanados. No todos los enfermos se sanan, ¿sí? Que si tenemos dificultad vamos a salir avante. Sí, así es. Dios quiere eso, por supuesto que quiere, porque es Padre, ¿sí? El mismo Señor Jesucristo dijo que el enemigo, refiriéndose a Satanás, vino a hurtar, matar y destruir, pero que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. No hay que pensar únicamente en la abundancia económica, ¿sí? Entonces, abundancia de paz, de tranquilidad, de seguridad. Y si económicamente tenemos, como dice Pablo, sugiriendo a su discípulo Timoteo, que nos diga a todos los seguidores que si tenemos casa, comida y vestido, estemos felices, estemos contentos, ¿no? Ya somos parte de un grupo privilegiado en el mundo, si es que tenemos esta posibilidad de vivir con cubiertas nuestras necesidades. Si hay cómo prosperar, claro que lo vamos a hacer, siempre por la derecha, siempre honradamente, siempre de manera justa. No se trata de que prosperar por prosperar, aunque haciendo malas cosas. Eso no es de Dios, eso no es de Dios, ¿no? Por eso hay que corregir a veces ciertas actitudes, cierto lenguaje. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, personas que asisten a la iglesia, no todo el que asiste a la iglesia es cristiano, que asisten a la iglesia y de pronto se nota que hay un crecimiento económico grandioso, ¿no? Y uno dice, gracias a Dios que Dios le ha bendecido y le ha prosperado. No sabemos, ¿no?, si es que las cosas han sido de manera correcta, amén, gloria a Dios, ¿sí? Pero usted sabe que vivimos en un mundo de corrupción, de injusticia, en el que se pisotea al prójimo, etcétera, etcétera. A lo mejor estamos atribuyendo la bendición de Dios a algo que no es bendición, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo, cuando se habla de prosperidad, no hay que enfocarse única y exclusivamente en la parte económica. Yo sé que a los humanos lo primero que nos viene cuando nos dicen prosperidad es signo de dinero, ¿no es cierto? Pero no es así, ¿sí? Dios quiere que seamos bendecidos, prósperos en todas las cosas y que tengamos salud, así como prosperan. Entonces, que seamos personas sanas, buenas, íntegras, transparentes, preocupadas de vivir para agradarle a Dios, de conocer su palabra, su voluntad y cumplirla, ¿sí? ¿Ese camino nos trae a bendición y prosperidad? Sí, sí nos trae a bendición y prosperidad. Pero en ese camino, a pesar de vivir de esa manera, ¿no es cierto? Ordenadamente, correctamente, procurando santidad, integridad, etcétera, etcétera, viene una adversidad, viene una dificultad, ¿sí? ¿Qué voy a decir? ¿Estoy mal con Dios? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque hay padecimientos que vamos a enfrentar. Insisto, es fácil, muy fácil discernir el padecimiento típico de
como consecuencia de malas decisiones, de errores, con el padecimiento que viene porque Dios quiere o ir eliminando el pecado en nuestras vidas, porque Dios quiere dejarnos una enseñanza, quiere corregir ciertas cosas, quiere que aprendamos una lección, o simplemente quiere glorificarse en nosotros. Lo va a hacer, ¿sí? No puedo yo prometerle decir, sí, todos los que enfermamos siendo cristianos seremos sanados. No puedo decir eso, ¿sí? Me encantaría decirlo, pero no es así. O decir, todos los que estamos en necesidad económica seremos bendecidos y prosperados grandemente. Tampoco puedo decir algo así. O todos los que estemos tristes vamos a estar gozosos, felices, y ya va a ver como el mundo da la vuelta y las cosas cambian. No puedo decir, quizás así sea, ¿sí? Lo que sí puedo decir es que habrá un momento glorioso en el que cuando Cristo sea revelado en su gloria, nosotros seremos partícipes de esa. Pero eso no es aquí, en esta tierra corrupta, injusta, en este mundo corrupto, injusto, inmoral, perverso, no va a ser. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios nos ampare, que Dios nos dé la fortaleza para enfrentar lo que tenga que venir, pero sobre todo que nos dé sabiduría, discernimiento, entendimiento para conocer su voluntad y vivirla, con ese entendimiento que su palabra y su Santo Espíritu nos da. Que Dios les bendiga poderosamente en Cristo Jesús.